No, no. Silenciar acá el sonido porque se escucha. Ahí, ¿qué Ahí, tal? Ahí ahí mejoró. mejor. Listo. Listo. Bueno, Andrés, ¿estamos listos? ¿Listos? Listo. Listo. Bueno, muchas Bueno, muchas gracias por gracias su por su presencia. presencia. Sábado en la Sábado en la mañana, el eje mañana, el eje cafetero. cafetero. Y gracias Y también gracias al también comité al comité organizador organizador por por invitarnos. invitarnos. Para Para nosotros nosotros siempre siempre es es pues, muy pues, muy agradable poder agradable poder compartir compartir los los temas temas que que en en algunas algunas ciudades del ciudades del país, como país, como Medellín, pues Medellín, pues tenemos tenemos ya ya algunas algunas iniciativas y nos iniciativas y nos gusta gusta contarles a contarles a ustedes ustedes pues, la pues, la experiencia que experiencia que tenemos tenemos como como ciudad ciudad y y también también recopilar la recopilar la literatura que hay en el literatura mundo que hay para en el mostrar mundo lo que para hay de mostrar este lo que hay de tema. este tema. El El tema tema es es si si nosotros nosotros vamos vamos realmente a realmente a elegir en elegir nuestra en nuestra profesión profesión inducir las inducir pacientes a las las treinta y pacientes a nueve las semanas, si 39 realmente semanas, es si una buena realmente es una conducta buena hoy. conducta hoy. Entonces, Entonces, quiero pues quiero como pues como expresar también expresar que también que perdón, yo perdón, veo yo a ver veo a cómo ver hago cómo para hago para pasar aquí las pasarla aquí las diapositivas, diapositivas, listo. listo. Estas Estas son son las las diferentes diferentes entidades entidades que que hacen hacen posible que yo posible que esté yo esté presente aquí presente con aquí con ustedes. ustedes. En En todas todas ellas tengo ellas tengo actividades actividades asistenciales, asistenciales, académicas, académicas y también y lo hago también como lo hago como agradecimiento agradecimiento a ellas para a poder ellas estar para aquí poder estar compartiendo aquí con compartiendo ustedes. con ustedes. Eh, Eh, el el contenido que contenido que ustedes van ustedes a van tener a de esta tener de esta conferencia es la conferencia evidencia es la actual, evidencia la actual, propuesta de la propuesta manejo de y manejo las y conclusiones las a las cuales conclusiones a las podemos llegar cuales con lo que podemos hay en la llegar con lo que hay en la literatura y con la literatura y con la experiencia que experiencia que tenemos tenemos en el en el servicio o en los servicio o en los servicios en los servicios en cuales los cuales tengo oportunidad tengo de trabajar. oportunidad de trabajar. Ahora, Ahora, vamos a vamos dar a las dar las definiciones que definiciones son que son importantes a tener importantes a tener presente en presente este en tema. este El tema. término El término temprano es temprano desde las es desde las 37 semanas 37 y 0 semanas días y a las 0 días a las 38 más 38 6. más El 6. término El término completo completo es de las es de las 39 a las 39 a 40 las más 40 6. más 6. El término El término tardío de tardío 41 a de 41 más 41 a 6 41 más 6 y el de postérmino 42 mayor de semanas. 42 semanas. Entonces, Entonces, muy muy claro ese claro ese concepto. concepto. Ahora, nosotros nos Nosotros vamos nos a vamos a dedicar dedicar en en esta esta conferencia a conferencia hablar a del hablar del término término completo completo y qué y hay qué hoy en hay el mundo hoy en el alrededor de ese mundo tema. alrededor de ese tema. Entonces, Entonces, vamos a hacer vamos a hacer terminación del terminación embarazo a del la embarazo semana a la 39. semana 39. Entonces, ocurren Entonces, estas ocurren estas apreciaciones antes apreciaciones de antes de desarrollar lo que desarrollar hay en la lo que hay literatura. en la Y es que literatura. Y es que si usted dice si que usted tiene dice que tiene 41 41 semanas, semanas, usted dice dice desde la desde literatura la que hay de literatura que hay comienzos de del 2000 o comienzos del finales del 2000 o 90, finales del usted debe 90, usted recomendar debe el parto por recomendar el el aumento de los parto por el riesgos aumento de los riesgos perinatales. perinatales. Y la gestación Y la entre las gestación entre 39 y las 40 más 39 y 40 6, más 6, ¿yo para ¿yo qué voy para a qué voy a terminar un embarazo y terminar un no tengo embarazo y no indicación tengo indicación obstétrica para esa obstétrica para esa inducción? inducción? Hay ¿Hay evidencia de que evidencia de que realmente hay realmente hay beneficio. beneficio? Entonces, Entonces, quiero que quiero que ustedes ustedes entiendan que hay entiendan que hay algunas algunas partes de las partes de diapositivas las en la que diapositivas en utilicé la que utilicé el logo el original o logo las original o las infografías infografías originales originales de un trabajo de de un trabajo investigación de que se llama investigación que se Arrive, llama que Arrive, ahora que vamos a ahora hablar de él, vamos a hablar de y por él, eso y utilicé por la eso infografía utilicé la original que infografía ustedes original encuentran que en ustedes Internet. encuentran en Internet. Entonces, Entonces, el el pensamiento es, pensamiento yo no es, yo tengo no tengo evidencia que me dé el evidencia que me dé el beneficio de terminar beneficio el de embarazo a terminar las el embarazo a las 39 39 semanas semanas, o eso me va a o aumentar eso me las va a aumentar las cesáreas. cesáreas. Entonces, es lo que Entonces, es lo que lógicamente lógicamente podríamos pensar. podríamos pensar. Yo Yo debo debo evitar la evitar la inducción inducción electiva del electiva trabajo del de trabajo de parto debido a la parto debido falta a de la evidencia de falta su de beneficio evidencia y de que su me pueda aumentar beneficio la y que me cesárea. Eso pueda es lo que aumentar la todo cesárea. el Eso es lo que mundo todo el pensaría mundo ante pensaría esa ante conducta. esa conducta. Pero Pero se creó se una creó una hipótesis de hipótesis manejo en de la manejo que en la que nosotros podríamos nosotros tener podríamos tener ventajas ventajas potenciales y esa potenciales y esa hipótesis se generó es hipótesis se porque generó es porque ya había ya muchas había personas muchas en el personas mundo en el mundo que tenían la que tenían la conducta conducta de
finalizar gestaciones a partir de las 39 semanas, pero eran como cosas aisladas en el mundo. Entonces se generan las hipótesis que yo puedo reducir el parto por cesárea, que puedo reducir otros resultados neonatales y maternos que son adversos, reduzco la macrosomía, reduzco mortinatos y tengo una capacidad de controlar el momento del parto, sobre todo en personas que están fuera de los ámbitos geográficos donde hay hospitales, donde hay buena atención obstétrica. Entonces, cualquiera diría que muchas de esas hipótesis pues son como una locura. Pero pues realmente se genera todo eso a partir de estudios observacionales y podría uno decir, bueno, ¿y yo por qué no comparo entre las pacientes que puedo terminar a las 39 semanas o pacientes que estoy esperando a que tengan pues una finalización espontánea o que yo tenga como un límite para poder comparar con las pacientes de 39 semanas? Entonces, aparece este estudio, un ensayo clínico multicéntrico. Realmente su construcción desde el punto de vista estadístico, epidemiológico, es una buena construcción. El relato que hay para poder hacer la hipótesis, el marco teórico y después la realización del trabajo como tal, fue un trabajo investigativo muy agradable cuando uno lee el trabajo. Y se puede ver que hubo 22.500 mujeres que fueron inicialmente revisadas por ser nulíparas de bajo riesgo y 6.000 pacientes se apuntan pues a entrar en un trabajo en el que va a haber pacientes que les van a finalizar la gestación entre 39 semanas a 39 semanas más 4 días y otras que entran en manejo expectante y se espera hasta las 40 semanas y 5 días para que hayan terminado su embarazo espontáneo o para iniciarles un proceso de inducción. Entonces, se asignan aleatoriamente y mire que las elegibles son pacientes de 34 semanas a 38 semanas y 6 días. O sea, son pacientes que las eligen para que entren al trabajo a partir de las 39 semanas. Tienen que tener un feto único vivo, presentación cefálica, sin contraindicaciones para el parto vaginal, sin una condición que sea indicación materna o fetal para que tengan el parto antes de las 40 más 5. Ahora, la edad gestacional tenía que quedar muy clara, o por última menstruación bien establecida, o por ecografía antes de las 14 semanas en caso de no tener una FUN confiable, o que esa última menstruación concordara con ecografías realizadas en el segundo trimestre. Y esas pacientes las evaluaron de nuevo a las 38 semanas, a las 38 más 6, para saber si tenían alguna indicación de tener que salir del estudio. Entonces, el escrito dice, vamos a evaluar el resultado primario, es un compuesto de muerte perinatal o complicaciones neonatales graves, y el resultado secundario es el parto por cesárea. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante del tema, en donde se encuentra que los resultados primarios que tienen que ver con muerte perinatal y con el soporte respiratorio, pues realmente como que no tenían una gran diferencia significativa. Y lo otro es que el parto por cesárea increíblemente fue más frecuente en las pacientes que se les dio manejo expectante. O sea, las pacientes que se les hizo inducción a partir de las 39 a 39 más 4 tuvieron menor índice o tasa de cesárea. Ahora yo les explico bien cómo es el proceso pues, para no poder hacer eso. Y fue significativo desde el punto de vista estadístico ese resultado. Entonces las grandes conclusiones a las que se llegó con este trabajo, que es un trabajo que se publica en el 2018, la inducción del trabajo de parto versus el manejo expectante tiene una tasa similar en los desenlaces perinatales adversos. O sea, lo que se podía creer que era mejor dejarlos, ¿no es cierto? Pues resultó que es lo mismo, ¿no es cierto? En ese desenlace. Y lo otro es que se disminuye la tasa de cesárea. Entonces,
ante esa publicación, pues vienen ya las diferentes sociedades científicas y hacen sus críticas al respecto sobre pues qué tan bueno o qué tan malo puede ser que nosotros estemos enseñando que adoptar esa conducta de estar terminando la gestación a las 39 semanas puede ser algo bueno. Y obviamente pues aparecen muchas cosas en las cuales se puede discutir el tema, ¿no es cierto? Entonces, las recomendaciones que se hacen en el colegio americano, por ejemplo, es que dicen que puede ser una buena conducta, pero ellos dicen que sin embargo invitan a considerar primero tres factores importantes. Los valores y preferencias de la paciente embarazada. Pues, o sea, no se puede volver una obligación. Las preferencias del personal. Que usted no trabaja solo. O sea, el obstetra no está solo. Usted trabaja con un personal con el cual pues debe tenerlo informado de por qué va a tomar esa conducta y si realmente su equipo de trabajo va a estar de acuerdo con esa conducta. Y si usted tiene los recursos de las instalaciones disponibles, si usted tiene un protocolo para usted poder decir que una paciente que le hizo una inducción a las 39 semanas, usted va a poder decir bajo qué condiciones que es una inducción fallida. Que ahora vamos a hablar qué es inducción fallida. Que ahí es donde yo pienso que es uno de los grandes inconvenientes o grandes barreras que hay en la construcción de ese concepto en nuestras instituciones. Ahora, se aplican a embarazos que estén pues, con una buena fecha. Y mientras no haya complicaciones, pues miren que el trabajo de parto puede durar más de 24 horas. En este trabajo y lo exponen, y si ustedes se remiten después a las últimas publicaciones que hay, incluso de la Federación Colombiana de Ginecología Obstetricia y de las diferentes federaciones, hablar de inducción fallida es para que todos aprendamos a trabajar en equipo, porque cuando un obstetra dice que quiere hacer una inducción, practicar realmente el término inducción fallida, le tocaría muchas horas de trabajo. Por eso muchas veces estas pacientes deben estar vigiladas por equipos de trabajo para poder llegar a estas definiciones. Muy bien. Ahora, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal también hace estas recomendaciones. Es razonable ofrecer la inducción electiva, ¿ya? A las 39 semanas. Pero usted también tener presente que ojalá sean las condiciones de las pacientes que están en el estudio ARRAIV. O sea, ellos son muy claros en que debería ser así. Ahora, eso aplica 100% para la sociedad norteamericana y ellos son muy claros con eso, ¿no es cierto? Ahora, recomendamos no ofrecer la inducción electiva en mujeres que no estén coherentes con ese protocolo. Entonces, por ejemplo, ese protocolo para mujeres nulíparas. Entonces, yo no puedo ofrecerlo a una mujer que ya haya tenido un parto, por ejemplo. ¿Ya? O recomendamos que se realicen más investigaciones para medir el impacto. Entonces, esas recomendaciones que igual se hacen por parte de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y que todas están vigentes, después vamos a ver que aparecen pues, más trabajos. Entonces, ya después en el 2019, ya después de otros trabajos que aparecen en la literatura, pues ya se pueden hacer metaanálisis. Aunque los metaanálisis son muy claros. El principal trabajo que aporta pacientes a los metaanálisis de este tema sigue siendo el trabajo ARRAIV. Sigue siendo ese trabajo de investigación. Hay otros, ¿no es cierto? Que no tienen tan buena cantidad de pacientes y tampoco su construcción desde el punto de vista metodológico es tan buena, pero igual sirve para los metaanálisis. Entonces, la inducción electiva a las 39 semanas, las pacientes de bajo riesgo, sigue siendo en los metaanálisis muy buena porque disminuye las tasas de cesárea y disminuye en algunos los resultados maternos y perinatales adversos. Que esa es la diferencia que tiene con el ARRAIV. Que el ARRAIV dice, no, es igual. En cambio, los metaanálisis, cuando usted junta la literatura, dicen, no, los resultados adversos perinatales sí disminuyen. Entonces, por eso en este metaanálisis donde se recogen pues 584.000 pacientes,
en donde se reúnen estudios observacionales, estudios de diferentes tipos, se hace para mujeres nulíparas, pues se llega definitivamente a esas conclusiones que yo les digo, en donde el parto por cesárea disminuye, donde la infección periparto también tiene una significancia estadística de que disminuye, en donde la morbilidad respiratoria del neonato disminuye. Todo el mundo dice, a ver, eso no concuerda. ¿Cómo así que si el bebé nace después de las 40 o a las 41 se enferma más de la parte respiratoria que el bebé que nace a las 39? Eso es lo que da los trabajos de investigación con resultados estadísticos apropiados en cuanto a lo que es taquipnea transitoria del recién nacido e incluso complicaciones de esa patología neonatal. El síndrome de aspiración de meconio es menor en el feto que entra en el estudio y la inducción a las 39 semanas. Está lo que es el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal y la mortalidad perinatal. Todos tienen una P significativa. Entonces, cuando usted lee este tema y lo lee de esta forma, pues usted dice, a ver, un momento, es que estamos hablando de un tema que está generando un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Porque se están evaluando unas morbilidades y mortalidades que son importantes. Ahora, como gran conclusión de esto, dice la inducción electiva del trabajo de parto a las 39 semanas, en comparación con el manejo expectante, se asoció con un riesgo significativamente bajo de parto por cesárea, infección materna periparto, resultados adversos perinatales, incluida la morbilidad respiratoria, ingreso a la unidad de cuidado intensivo y mortalidad. Usted lee eso, usted dice no. Pues aquí hay que cambiar las conductas. Pero en la misma conferencia vamos a hablar de qué bloqueos podemos tener para ese cambio de conductas. Ahora, aparece también el trabajo en mujeres multíparas que sean de bajo riesgo. Igual se hacen pues una metodología parecida, se alcanzan pues a recoger resultados de 3.700 mujeres, en donde se hace, digamos, un trabajo parecido. Y también se disminuye la frecuencia de la morbilidad compuesta perinatal. Hay menos partos por cesárea. Entonces, se llega a la misma conclusión con mujeres multíparas, en otro trabajo que está pues bien hecho. Esta es otra publicación que hay en donde se recoge un metaanálisis con pacientes que tienen embarazo único y en donde la conclusión es muy similar a lo que hemos visto asociado a algo. Y es que se disminuye el riesgo de enfermedad hipertensiva en el embarazo. Se disminuye esa incidencia de las pacientes que hacen enfermedad hipertensiva después de las 39 semanas en 4 días. Y aparece nuestros colegas que construyen la guía NICE y ellos le dicen al mundo, analicen bien lo que están ustedes concluyendo y si realmente eso es suficiente para poder cambiar los protocolos. Entonces, en este escrito que ustedes pueden revisar, es un escrito del 2021, lo pueden bajar fácilmente en sus buscadores de las universidades o de las instituciones. Sí son muy claros en que definitivamente si usted tiene mujeres con antecedentes familiares de mortinatos o son mujeres de raza negra, asiáticas u otras minorías étnicas, mujeres con índices de masa corporal más alto, mujeres de 35 años o más, o mujeres que han tenido algún tipo de concepción asistida, o sea, pacientes que logran embarazos en los centros de infertilidad de nuestros colegas. En esas pacientes hay como mejor estadística para usted poder tomar esa decisión. Pero ellos dan una alerta y dicen, nadie ha vigilado la calidad neurológica de los bebés que han nacido a partir de esa conducta. Recuerden que el trabajo Array fue el 2018.
O sea que eso fue hace muy poco tiempo. Entonces, ese tipo de conclusiones, cuando a usted le dicen, usted debe vigilar la calidad de la respuesta neurológica de un bebé ante un medicamento o ante una conducta médica, usted ya tiene que poner probablemente un freno a una conducta que le parece muy buena en los resultados inmediatos, pero que usted no sabe qué va a pasar a futuro. Entonces, yo lo comparo eso más o menos con lo que está pasando, por ejemplo, con la metformina. La metformina, algunos colegas o algunas sociedades lo venden como la droga maravillosa para el manejo de la diabetes, pero nadie sabe qué pasa con el cerebro del niño de la metformina después de 8 o 9 años, porque los últimos escritos que hay son resultados hasta los 7 años más o menos. Pero no sabemos qué pasa con esos pelados o con esos niños que tienen 15 años, 16, 20 años, no sabemos qué consecuencias hay. Entonces, la seriedad que tiene ese tipo de conductas en nosotros posiblemente sí nos hace frenar, y la guía NICE nos dice, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero hágalo bajo un protocolo de investigación hasta que no tenga claridad sobre lo que es la salud neurológica de los bebés. Entonces, en últimas, las recomendaciones que se dan al respecto de este tema es que pues, reducir el riesgo de cesárea de cuando usted decide que sí lo va a hacer, porque usted puede, bajo la literatura que tiene ahora, usted puede hacer la recomendación, ¿no es cierto? Y sobre todo que las sociedades científicas se lo dicen. La NICE le dice al mundo, ustedes verán si lo hacen, ¿no es cierto? Pero las otras sociedades científicas recomiendan poder hacerlo. Ahora, si hay unas condiciones, ¿usted cómo reduce el riesgo de cesárea? Usted reduce el riesgo de cesárea en esas pacientes, pero si le hace auscultación intermitente y no monitoreo continuo. Si usted le hace monitoreo continuo, usted tiene un factor que no le va a ayudar a reducir la tasa de cesárea. Las otras medidas son que la paciente pueda caminar durante el trabajo de parto, mantenerse hidratada, y eso le va a ayudar para que su protocolo realmente le disminuya la tasa de cesárea. Ahora, ¿usted cómo va a hacer la maduración del cervix? ¿Cuál es su protocolo? En el estudio ARRIVE, ellos utilizaron misoprostol y utilizaron también el ladinoprostona para madurar el cervix. Y los trabajos de parto los establecieron después de que las pacientes estaban o en 4 a 6 de dilatación. Y si la paciente rompía membranas, le aplicaban oxitocina a la que lo necesitaba, o sea, la que tenía menos de 3 contracciones en 10 minutos. Y si después de 18 horas no había nacido el bebé, de ese momento, ahí consideraban que era una inducción fallida. Y esas son las nuevas definiciones de inducción fallida. No es lo que uno puede ver en algunas instituciones de nuestro país. Le empiezo oxitocina a un cuello inmaduro, que la oxitocina no madura los cuellos. Entonces, le empezamos oxitocina a un cuello inmaduro a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde decimos que inducción fallida y cesárea. Entonces, eso no es una inducción fallida, ¿no es cierto? Una inducción fallida hoy, incluso en algunos escritos está definido como después de que usted le ha dado 9 dosis de misoprostol a la paciente. 9 dosis de 25 microgramos, una cada 4 o 6 horas. Después de eso, la paciente empezó el trabajo de parto y cuando ya lleva más de 18 horas de ese proceso y no ha tenido el bebé, usted puede decir que tiene una inducción fallida. Entonces, esos procesos y esas definiciones de inducción fallida, pues hay que tenerlas bien definidas. Porque ahí es cuando nosotros en un sitio como América Latina pecamos ante la literatura que sale. La conducta es muy buena, probablemente, pero cuando vamos a hacer la inducción y decimos que la inducción fallida es lo que empecé a las 7 de la mañana, pero a las 5 de la tarde ya no es cierto, entonces estamos saliéndonos del protocolo. O si yo tengo la posibilidad de tener monitoreo continuo y hago monitoreo continuo y actúo basado en el monitoreo continuo, también me estoy saliendo, digamos, del protocolo y eso probablemente me aumente las tasas de cesárea. Ahora, se nos cruzan pues también otros temas que son importantes
antes de estas recomendaciones, y es el siguiente. El parto respetado, parto humanizado. Estas son diferentes fotos de cómo definen en las diferentes sociedades lo del parto respetado y el parto humanizado. Entonces, esta conducta va en contravía de, por ejemplo, inicio espontáneo del parto. Pero recuerden algo, usted tiene los diferentes escenarios pues para poder decirle a la paciente si realmente pues quiere estar en las recomendaciones de finalizar el embarazo a las 39 semanas. En el servicio donde nosotros trabajamos, pensamos que sí debe ser una buena conducta, pero hay que tener los recursos para manejar la paciente y hay que tener claro que en lo posible estas pacientes se manejan en equipo. Es muy difícil que yo le diga en este momento al doctor Andrés Benavides, le diga, ve, la paciente que tenés de 39 semanas, entonces le vas a hacer inducción y él sabe que empieza maduración cervical, va a terminar la maduración cervical al otro día, luego le empieza la inducción y probablemente el parto va a ser 36 o 48 horas después. Entonces, estas pacientes en lo posible deben de manejar en equipos de trabajo. Y esa es la forma en que uno podría de pronto beneficiarlos. Todos creemos que si podemos definitivamente estar con las recomendaciones de hacer bien la ausencia de contraindicaciones, que la paciente tenga bien la edad gestacional establecida, que tenga bien todas las condiciones que hay para yo poder hacer el protocolo que estamos proponiendo, es muy probable que la salud neurológica de estos bebés, creemos, ¿no es cierto?, lo que se va a demostrar dentro de 7, 8, 9 años, pues no va a tener gran consecuencia. ¿Por qué? Porque realmente esta conducta, pues hay muchas personas que la han hecho en el mundo a través del tiempo, pero no había existido tanta literatura y tanta publicación que recopilara qué pasa realmente con estos bebés. Ya cuando nos demos bien cuenta de la parte neurológica, ustedes saben que en medicina todo es cambiante y probablemente en 10 años nos digan, no, la conducta no era buena. ¿Por qué? Porque los bebés que les hicieron inducción tienen cierta patología neurológica X. ¿No es cierto? Eso puede ocurrir, es una hipótesis que puede ocurrir y tenemos que estar pendientes de esas publicaciones. Lo otro es que el parto puede progresar, pues la probabilidad de que un parto progrese a las 40 semanas o más en una situación relativamente frecuente en nuestra práctica clínica. O sea, usted, la paciente, le puede establecer un trabajo de parto normal, común y corriente, alrededor de las 39, 40 semanas. Es importante reconocer los pros y los contras de la progresión del embarazo. La decisión se debe tomar en conjunto con la paciente y dirigir la conducta. Entonces, todos sabemos que si hay una paciente que tuvo un morginato, por ejemplo, a las 39 semanas en el embarazo pasado, pues es muy difícil que uno después deje que esa paciente pase de 39 semanas en el próximo embarazo. De por sí es conducta en muchos protocolos de poder hacerlo. Ahora, evitar conductas paternalistas. O sea, nosotros los médicos no podemos convertirnos en el dirigidor de esa decisión. Debemos educar a la paciente de qué hay en la literatura y la paciente realmente es la que debe tomar la decisión. Aunque la realidad, ¿cuál es? Hay muchos médicos que, por ejemplo, llega 24 de diciembre, la paciente tiene 39 semanas y bueno, pues es mejor. Entonces, empezar a dirigir las conductas puede ser a veces pues un arma de doble filo para uno si tiene alguna complicación. Ahora, recordar las características que el manejo expectante no es una buena opción en algunas pacientes. Y eso era como de los que les tenía para decir de este tema como tal, para que tengamos presente que al parecer es una buena conducta por los resultados que hay alrededor de la disminución de tasas de cesárea y la mejor salud del neonato. Pero recuerden, las tasas de cesárea se disminuyeron es porque se hace bien el protocolo de maduración cervical, porque se hace bien el protocolo de inducción fallida, ¿no es cierto? Y porque la paciente puede tener un trabajo de parto sin mucha intervención. Entonces, eso marca un poquito la diferencia con lo que a veces practicamos en nuestro medio. Y muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta para el doctor Arturo.
Arturo, una pregunta. Yo sé que usted maneja muy bien el protocolo de la inducción con sonda Foley y esto. ¿Tenés resultados de la experiencia que tienen ustedes en este momento? Perfecto. ¿O alguna conclusión que nos podamos compartir como para nosotros? Sí, vea, Sí, vea, aquí les muestro en esta parte de la diapositiva. Esta es una sonda Foley. Habitualmente la sonda Foley que utilizamos es una sonda 20 o 22. La estamos utilizando desde hace aproximadamente 6 años en pacientes con una cesárea previa. Pacientes con una cesárea previa que llegan al final del embarazo tienen indicación de terminación de la gestación por preeclampsia o por diabetes, ¿no es cierto? O porque la paciente llega a 41 semanas, le explicamos a la paciente los pros, los contras, los riesgos. Entonces nosotros tenemos de 100 pacientes que tienen cesárea previa y logramos educarlas desde el control prenatal. Tenemos una aceptación de las pacientes de llegar a una prueba de trabajo de parto cercana al 50%. Ahora, la paciente que llega en paracaídas al servicio de urgencias, la aceptación de este protocolo es cercana al 25%. ¿Ya? Bueno. De esas pacientes que aceptan que nosotros trabajemos con la sonda Foley, que es la introducción de la sonda Foley, lo llenamos de 40 a 60 mililitros. ¿Ya? Ustedes encuentran en internet que va desde 30 a 60 mililitros, llenar la sonda Foley. La sonda Foley va hasta el orificio cervical interno. Entonces se llena y esto despega un poco aquí el corión y el amnios. Se tracciona la sonda. Y se tracciona aquí en el muslo con la paciente, o se pega pues con esparadrapo, o le colocamos una bolsa de 500 centímetros cúbicos de solución salina para que haga tracción sobre el cuello del útero. Esa sonda está habitualmente entre 12 y 24 horas. No tengo infelizmente en los tiempos en que nosotros nos quedan las sondas, pero sé que no nos quedan más de 24 horas. De esas pacientes, nosotros logramos parto vaginal en el 62%. Eso sí lo tenemos establecido. ¿Ya? Ahora, las pacientes que no tienen cesárea previa y que quieren maduración del cuello y no lo quieren con medicamentos, entonces tenemos en ese ya menos experiencia porque increíblemente lo empezamos a hacer primero fue con las pacientes con cesárea previa. Ahora lo estamos haciendo con pacientes sin cesárea previa, pacientes que quieren maduración cervical y lo hacemos con método mecánico. Entonces, con esas pacientes tenemos menos experiencia, pero sabemos hasta ahora que el éxito en la maduración cervical, de lo poco que llevamos recogido, sí es cercano al 80%. Pacientes que no tienen cesárea previa, hay nulíparas y hay multíparas, les colocamos sonda Foley y nos ha ido pues muy bien con este proceso. Nosotros no utilizamos el doble balón por dos razones. Primero, porque no hemos encontrado literatura en la que haya diferencia estadística en el éxito de sobre el doble balón sobre la sonda Foley. Y segundo, que el doble balón, o sea, esta sonda Foley puede costar dentro del paquete que se utiliza dentro de la institución 30.000 pesos y este vale 600.000 pesos. Entonces, pues, nada que hacer, o sea, si no hay diferencia estadística, pues obviamente utilizamos la sonda Foley. Esos son los datos que tenemos hasta ahora, Andrés, sobre el uso de la maduración cervical con sonda Foley. Ojalá ustedes lo hicieran en sus servicios de obstetricia. Hay literatura la que quieran, para que ustedes puedan armar sus protocolos. Y es una maravilla. ¿Cuándo defines inducción fallida con la sonda Foley? No, entonces nosotros aplicamos la sonda Foley y habitualmente la paciente, cuando no ha expulsado, si no ha expulsado la sonda, en el curso de las primeras 24 horas, habitualmente consideramos que no hay una buena maduración. Porque uno no habla de inducción fallida solo con la sonda Foley, uno habla de maduración, si sirve o no la maduración. Entonces, cuando la paciente no ha expulsado, porque habitualmente la paciente expulsa la sonda en forma espontánea, porque está traccionada, y si no lo hace en las primeras 24 horas, nosotros consideramos que es una paciente candidata a que de pronto no le va a funcionar el goteo con oxitocina.
Entonces, lo que tratamos de hacer es que si no expulsa la sonda Foley, uno hace un examen digital y ya lo dejamos a criterio del colega que está en el turno. Si él considera que sí se ablandó el cuello, que sí hubo cambios en el cuello, le empezamos la oxitocina. Pero si él considera que no, está igualito cuando lo dejamos, entonces la programamos de una vez, ¿no es cierto? Pero esa es la condición que nosotros tenemos para que definitivamente sí pensemos que sí sirvió el uso de la sonda Foley, es que la paciente la expulsa espontáneamente. Ese es el concepto importante que acaba de decir Arturo y esta diferenciación entre los procesos de maduración cervical, inducción y conducción del trabajo de parto. Sí, son tres procesos diferentes. Van uno tras otro, pero no es lo mismo. Entonces, por el hecho de generar maduración cervical no quiere necesariamente decir que vayamos a estar induciendo. Sí, no. Procesos que van a ir concatenados uno hacia el otro, pero no es. Perfecto. No sé si hay otra pregunta en el auditorio. Muy bien. Quería preguntarle si había alguna diferencia en los estudios respecto a los métodos de la maduración cervical. Ya. Vea, realmente el uso de misoprostol o el uso de inoprostona, las diferencias son más como en la parte que tiene que ver con los eventos adversos del misoprostol, porque el misoprostol en algunas ocasiones te puede producir policistolia. La inoprostona también, pero la policistolia produce más el misoprostol. No es muy significativa la diferencia. Lo que sí es diferente es que la policistolia del misoprostol es de más difícil manejo que el de la inoprostona. Que la inoprostona usted extrae la inoprostona de la vagina y la policistolia desaparece en los próximos 15 minutos. En cambio, el misoprostol usted tiene como extraerlo para que desaparezca la policistolia. Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia que hay. Pero en el éxito que se tiene con las dos, tampoco hay diferencias significativas. Aunque sí es muy importante que ustedes sepan que la industria farmacéutica productora de inoprostona son muy fuertes en el mundo, tienen mucha literatura en la que quieren demostrar definitivamente esa diferencia, pero la literatura seria, que es imparcial, no nos demuestra esa diferencia significativa. ¿Ya? Eso es una realidad. Además, los precios pues son obviamente también muy diferentes. Y en el estudio, ¿cómo definían cuál? En el estudio ellos definitivamente lo dejaron también aleatorizado. Entonces no tenían como una gran diferencia en el uso del uno o el otro, ¿no es cierto? Entonces no encontraron diferencias en el uso del uno o el otro y las consecuencias que tuvieron como análisis. Yo sí pienso que ellos después van a sacar más, digamos, como otra especie de brazos al respecto de lo que tuvo que ver con la maduración cervical y este tipo de pacientes, pero esos datos no los tienen todavía publicados. Y como última preguntita, hacerle pues amniotomía, digamos, en el proceso de maduración, cuando se está viendo que se está como enlenteciendo un poco el proceso, hace parte como del protocolo. Sí. Vea, la ruptura artificial de membranas. La ruptura artificial de membranas está establecido en el trabajo de investigación que se debía hacer cuando se estaba en 4 o 6 centímetros de dilatación y que usted tenía más de 2 horas en que no había progresión del trabajo de parto. ¿Ya? Digamos que es como en casi toda parte, ¿no es cierto? Ahora hay personas en el mundo que utilizan la ruptura de membranas de que la paciente está en 2 de dilatación y son conductas, digamos, antiquísimas, ¿ya? Pero lo protocolizado en ese trabajo era ese. Y ellos establecían la inducción fallida, era así, después de usted haber hecho esa ruptura artificial de membranas, pasaban 18 horas con oxitocina y la paciente no progresaba. Entonces, pues esa es la parte que uno ve que es un poco difícil en nuestras instituciones. Porque para que esté tanto tiempo en ese tipo de goteos y de inducciones, muy probablemente muchos de nosotros ya hemos tomado la decisión de terminar las gestacionales. Bueno, muchas gracias. Ok.